Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. Esta semana vamos a ver qué sucede si ponemos bolitas Orbit dentro de líquidos inflamables. No hagáis esto en vuestra casa nunca jamás. El primer líquido es alcohol 96 grados. Personalmente creo que lo que va a hacer es hidratar la bolita y aumentarla de tamaño. Según esto, hasta 150 veces su tamaño original. Por lo tanto va a quedar una bola Orbit muy grande, llena de alcohol 96 grados y muy inflamable. De hecho, luego haremos un test de encendido de todas las bolitas a ver qué sucede. Con el segundo líquido tenemos acetona, quita esmalte para las uñas. Creo que se va a comportar igual que el alcohol, va a hidratar su bolita sin problema, se hará más grande o más pequeña, pero sí que va a conseguir hidratarla. Con el tercer líquido tenemos encendido para barbacoas, y aquí tengo mis dudas porque está hecho a base de queroseno y yo no sé si la bolita va a soportarlo o se va a disolver. Si es capaz de soportarlo, pues nada, se hidratará y pues se hará un super boloncho impregnado o hidratado de queroseno. Si no, pues quedará disuelto. Con el cuarto tenemos gasolina súper refinada. Bueno, viene del petróleo como el queroseno, por lo tanto intuyo que se va a comportar igual. Si con este se disuelve, con este se disuelve, y si no, pues tendremos súper boloncho hidratado de gasolina. Y por último tenemos disolvente universal. Bueno, si con ninguno de estos se ha disuelto, con este se tiene que disolver. Y si no, tendremos una bola Orbit muy grande, impregnada o hidratada de disolvente, que está hecho, atentos, de propanona, tolueno, metanol, butanona. Bueno, todo esto súper inflamable también. Así que aquí tenemos nuestros 5 líquidos y nuestros 5 paquetes. Vamos a la mesa de trabajo, vamos allí. El primer paso es sacar las bolitas Orbit de su envoltorio. En estos momentos su tamaño es el más pequeño que pueden tener, puesto que aún no están hidratadas. Ponemos 3 bolitas por recipiente y llenamos con buena cantidad de alcohol. Este tipo de alcohol es comprado en farmacia y es alcohol etílico, el mismo que viene en las bebidas alcohólicas. Etiquetamos y vamos al segundo. Aquí por lo mismo, sacamos las bolitas, ponemos 3 y llenamos en este caso de acetona. Esto es quita esmalte de las uñas que bueno, también se puede comprar en supermercados o grandes almacenes, no es difícil de encontrar. Etiquetamos como acetona. Vamos al tercero, sacamos las bolitas, igualmente 3, y en este caso pues el líquido de encendido de barbacoas. Bueno, aquí ya venían un poquito las dudas, digo, esto va a empezar a disolverlo nada más echar, pero bueno, mi sorpresa es que aguanta bastante bien. Etiquetamos. Con el cuarto tenemos la gasolina, lo mismo, otras 3 bolitas, he intentado poner cada bolita del color del recipiente para así no liarnos. Y lo echamos y mi sorpresa que igual que con el líquido de encendido de barbacoa aguanta bastante bien. Ya veremos pasado unos minutos. Etiquetamos con gasolina. Y el cuarto disolvente, ahí lo mismo, 3 bolitas rojas, lata roja. Y aquí, bueno, casi seguro que se va a disolver. Veamos cómo se comporta y bueno, pues ahí está. Buena cantidad de disolvente, claro que sí. Y etiquetamos con la etiqueta de disolvente. Ya tenemos los 5 recipientes con sus bolitas y 24 horas más tarde vamos a ver qué ha sucedido. Bueno, decir que hemos puesto uno de control y unos globos cortados para evitar que se evaporaran los gases y perdiera propiedades los líquidos. Vemos que la bolita del agua en 24 horas ha hinchado bastante, pero la sorpresa es que el resto de bolitas, tanto el alcohol, la acetona, barbacoa, bueno, es que se han quedado casi igual. Pueden que hayan aumentado un poco su tamaño, pero realmente a la vista no se ve gran diferencia. Vamos a ver qué ha pasado. Bueno, compañeros, ¿qué ha pasado aquí? Pues algo que no había previsto yo, que las Orbit se hidratan de líquido, pero son permeables para el agua, o sea que dejan pasar por su estructura moléculas pequeñitas como son las del agua, pero moléculas grandes como el caso de estos 4 líquidos no deja pasar, o sea es impermeable, por lo tanto vemos que no se ha hidratado nada de nada, comparado con el agua. No sé si se habrá llegado a hidratar algo, pero prácticamente es nulo. De todos modos vamos a hacer un test de encendido a ver si por alguna de aquellas consigue pues prenderse fuego alguna bolita Orbit, y esto me ha dado una idea posterior. ¿Qué conclusión he sacado de todo esto? Que bueno, si es capaz de hidratarse de agua pero no es capaz de hidratarse de alcohol, pues vamos a hacer una especie de destilación. Vamos a coger 2 bebidas alcohólicas, una de muchos grados como es el vodka y otra de pocos grados como es el vino. Pues vamos primero en tiempo cero
a prender con el mechero a ver si el vodka arde y el vino arde. En caso que, bueno, tengamos el resultado que tengamos, vamos a intentar destilarlo, o sea, eliminar el agua gracias a que la Orbit la va a retener y dejará fuera el alcohol prácticamente puro, vamos a suponer, ¿no? Y ahí volveremos a hacer el test, teniendo el resultado que espero que el vodka evidentemente arderá mucho más y llegar a hacer arder el vino, que teóricamente no debería ser porque tiene como 12,5 grados de alcohol y eso es muy poco para que arda. Pero con nuestra destilación a base de Orbit conseguiremos, espero, hacer que el vino arda. De hecho, será una bebida alcohólica de alta graduación. Vamos allá. Aquí tenemos nuestras dos bebidas. El vino con 12,5% de alcohol y el vodka con 37,5% de alcohol. Vamos a hacer el test inicial para ver si arde o no arde en tiempo cero, podemos decir. Tanto el vino como el vodka, el vino se supone que no, y el vodka pues ahí está la sorpresa. Hay que decir que estamos en invierno y hace bastante frío, por lo tanto la bebida está fría. Así que eso ayudará a, bueno, a que no hayan tantos vapores. De hecho, el vino no arde y el vodka tampoco arde. ¿Podría arder? Bueno, yo creo que si se calentara en estos momentos ardería, pero en temperatura ambiente vemos que no ha hecho nada. Bueno, estamos llenando los vasos de... bueno, donde vamos a poner las bolitas junto a la bebida alcohólica. Ponemos más o menos la misma cantidad, cerramos las botellas y ponemos lo mismo que hicimos en el otro experimento. Ponemos 3 bolitas por bebida, en naranja para el vino y verde para el vodka. Aquí vamos a poner también la membrana superior para evitar que se vayan los gases del alcohol y, bueno, que quede todo lo más sellado posible, tanto en el vino como en el vodka. Y una vez ya sellado, vamos a dejarlo reposar. Bueno, vamos a dejarlo reposar 24 horas para ver, bueno, cómo se comportan y realmente si ha absorbido la bolita Orbit el alcohol. Mientras tanto, pues hacemos el test de encendido del anterior experimento. Abrimos el alcohol, bueno, abrimos todos, sacamos las bolitas que tienen que secarse, porque realmente no interesa, en caso que las prendamos, que se incendie o prenda el líquido que recubre, que ha quedado pues mojadas, sino que tienen que quemar desde el interior, que suden el propio líquido interno que hayan podido absorber, y eso es lo que queremos comprobar. Aquí tenemos todas, aquí vemos la del agua, enorme, en comparación con el resto que realmente han quedado casi original, tamaño original, tal como venían en su bolsita. Vale, ya están secas, ponemos ahí a hacer la prueba, primero en la del agua, evidentemente no va a arder porque es una bolita hidratada con agua. Aquí tenemos la del alcohol, vemos que tampoco arde, acetona tampoco arde, pero está muy pegajosa, eso sí, mucho más que el resto. Ahí tenemos encendido para barbacoas, tampoco arde. Tenemos gasolina, tampoco arde. Y bueno, si todo sigue igual, veremos que el disolvente tampoco ha conseguido el resultado que esperábamos. Bueno, ya han pasado 24 horas desde que pusimos a hidratar las bolitas en las bebidas alcohólicas y vemos que sí, en este caso sí que se han hidratado. Por lo tanto, se supone que han recogido agua de esa bebida alcohólica. Aquí tenemos la del vino, se ha quedado, bueno, ha teñido la bolita de color, bueno, tinto, podemos decir, y las del vodka, pues nada, al ser transparente, pues ha mantenido el color original de la bolita. Ahí ponemos el vino en su vasito y también ponemos el vodka para ver si ahora mismo están destilados con la bolita Orbit. Hacemos test de encendido del vino. Hay que decir que la temperatura del líquido es la temperatura ambiente. Bueno, el vino no ha conseguido encenderse, parece que le faltaba un poquito más de destilación, pero sí, el vodka sí que ha conseguido encenderse. Por lo tanto, sí que hemos conseguido nuestro propósito. Hemos eliminado agua y hemos depurado, hemos destilado esta bebida alcohólica y ya hemos hecho aumentar su concentración de alcohol con una técnica, bueno, un poco extraña, pero bueno, realmente ha funcionado. Ahí tenemos las bolitas hidratadas con agua y en el vaso tenemos vodka con altísimos grados de alcohol. Vamos, esto no se lo bebe ni un cosaco. Y bueno, aquí tenemos las dos bebidas. Igual
igual si hubiéramos dejado más tiempo el vino hubiera conseguido encenderse, pero bueno, eso quedará como incógnita. Si lo queréis hacer vosotros, dejadme en los comentarios si conseguisteis encenderlo. Si os ha gustado este vídeo, dejadme un gran like, comentar, compartir y suscribirse. Aquí os dejo un par de vídeos que seguro que os gustan igual o más que este y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Hasta luego, compañeros, chao chao.